un formato diseñado por nosotros, el cual a través de su teléfono envían la información los viernes, entre viernes y sábado de cada semana. Esta es una herramienta dedicada específicamente diseñado para esta función. Hemos hecho un sistema de validación del instrumento de recolección de información con otros entes académicos, y las personas que nos informan desde cada uno de los centros tienen un entrenamiento a distancia debido a las dificultades que tiene de Venezuela para el transporte en cuanto a la estandarización de conceptos, métrica que se utiliza en toda la encuesta nacional de hospitales. La encuesta nacional de hospitales en este momento tiene lo que se llama, en términos metodológicos de encuesta, es una encuesta tipo panel, porque hacemos la misma encuesta en el mismo entorno geográfico consecutivamente, y eso nos permite tener un registro histórico de cada una de las preguntas que nosotros hacemos, que es la que vamos a compartir con ustedes hoy. Como ha sido la tónica de la encuesta de hospitales, en cada una de las entregas, más que la evaluación longitudinal, que ciertamente la tenemos, hacemos énfasis en algunos sectores. La encuesta tiene 42 preguntas que ve al menos 7 aspectos diferentes del funcionamiento hospitalario. La encuesta está orientada a tener una perspectiva de cómo están funcionando los hospitales. No necesariamente las causas directas de ello, porque es muy difícil evaluar cada una de las causas. Y en esta entrega, vamos a hablar de los servicios de diagnóstico de apoyo hospitalario, recursos humanos en la emergencia y las unidades de diálisis hospitalarias, y voy a explicar un poco qué significa cada uno de ellos a propósito de los resultados. Esta lámina solamente para acordar, que tenemos esta encuesta, como les dije al principio, empezó en el año 2014, y de alguna manera lo que creo que es importantísimo que se entienda es cómo ha sido la perspectiva de tiempo de cada una de las preguntas. En el caso, por ejemplo, de rayos X, tomografía y laboratorio, que lo vamos a hablar hoy, ahí tienen en las barras de colores cada uno de los años, que empieza desde el año 2014, vamos a ver por ejemplo rayos X, 2015, 2016, 2017 y 2018. En esta categorización que hicimos hasta el 2018, nosotros consideramos que no estaban operativos los servicios que estaban cerrados o que estaban intermitentes, porque la intermitencia la mayoría de veces funciona unos días sí, unos días no, o funciona en la mañana sí o en la tarde no, y la pregunta específica es si ese hospital puede hacer una placa de tórax. Es una pregunta muy simple con una respuesta muy simple. En nuestra categorización hasta 2018 sumábamos los intermitentes con los no operativos. Por razones de que no podemos contar más de 100%, bueno, ya estábamos, ahora van a ver los datos de solamente discriminados, operativos, intermitentes y inoperativos, porque nos da una perspectiva de lo que está pasando más allá, porque la crisis realmente se ha profundizado tanto para tomografía, laboratorio como rayos X. En esta curva, la barra roja, el total es 100%, estamos en el 100% de los hospitales, la línea roja es el porcentaje de los no operativos, la barra amarilla es el porcentaje de los intermitentes y la barra verde es la barra de los que sí están operativos. Y aquí tenemos semana a semana, de 2018 hasta ahora, todo lo que ha pasado, y esto nos permite tener esa panorámica temporal del laboratorio. Estoy hablando en este caso rayos X, la pregunta exacta, podemos hacer una placa de tórax en ese hospital. Semana a semana, lo primero que nos llama la atención de esta curva es un deterioro importante, pero más o menos estable a través del tiempo, con una sola excepción, que es el periodo en el cual hubo los apagones nacionales. Este periodo donde prácticamente los verdes son las que estaban operativos, fue a cero. Si tuviéramos la definición del año anterior, el 100% de los hospitales no podían hacer placa durante esas casi 7 semanas, y recordaremos que los periodos de blackout eléctrico fueron 5 días la primera vez, 3 días la segunda vez y 2 días y medio la tercera vez. Pero en términos reales, la afectación que produjo, y esto es persistente para los otros servicios, fue casi 6 semanas completas. O sea, a pesar de que la luz realmente se fue esos pocos días, el impacto sobre los servicios duró casi mes y medio, que no volvieron a un nivel de recuperación medio parecido al que traían históricamente. El promedio de inoperatividad, si asumimos como esa línea un promedio establecido durante todo ese periodo, está en 58%. En términos reales, esos son los que están cerrados, solamente cerrados. Eso quiere decir, en términos reales,
que más de la mitad de los hospitales no pueden hacer una placa de tórax en ningún momento durante todo el año. Casi 60%, 2 de cada 3. El deterioro en el momento del apagón, como vimos en la gráfica, fue más largo que la duración de los propios apagones. Y esto, si hacemos una estimación simple, hacerse una placa de tórax, si tienes un niño con una neumonía y tienes que hacer una placa de tórax para hacer el diagnóstico, los médicos le dicen al familiar que vaya y busque una alternativa, la mayoría de las veces pagada. Hoy en día, en promedio, hacer una placa de tórax cuesta 3 a 4 salarios mínimos. Hacer una placa de tórax en un sitio de mediana complejidad. Esto crea una limitación diagnóstica muy importante y terapéutica muy importante porque, bueno, un niño con una neumonía, su papá tiene que agarrar un carro por puesto, pagar un taxi, llevárselo en su propio carro, hacer una placa, regresar con la placa, que algunas veces la traen en el teléfono porque le tomaron la foto a una computadora en otro sitio, porque si traen un CD no hay como leerlo en el hospital, bueno, con todas las connotaciones que eso tiene en términos del estudio quizás más básico que se debe hacer en un hospital en cualquier parte del mundo. Seguimos con la operatividad de laboratorios porcelana, lo mismo, las barras rojas son los cerrados, los amarillos los intermitentes y los verdes son los que están operativos. Vemos la misma brecha durante los apagones de esas 5 o 6 semanas donde prácticamente ningún laboratorio del país funcionó de forma continua. En un hospital, si tú eres diabético y llegas a las 11 de la noche al hospital y no hay cómo hacer una glicemia, bueno, está cerrado, no importa que lo hagan en la mañana, tú necesitas la glicemia en el momento que el paciente llega. Entonces, esta pregunta es muy simple de laboratorio, así como antes fue placa de tórax, en este caso es hematología y una química básica, urea, glicemia y creatinina. Son preguntas, laboratorios estrictamente básicos, no estamos hablando de laboratorios sofisticados y vemos más o menos la misma perspectiva. El porcentaje de inoperatividad, servicios cerrados todo el tiempo, está en 55%. Si a eso le sumamos los que están intermitentes, llegamos a 84% promedio en todo el año, porque esto es, ya estamos casi terminando el año. Solo hay un 16% de operatividad que obviamente se apagó, diríamos de alguna manera, durante los fenómenos del apagón, el mismo fenómeno de que a pesar del apagón fueron días, el impacto a los servicios son en semana, nosotros asumimos que no estaba regularizado el sistema eléctrico formalmente, había luz algunos momentos sí, algunos momentos no, y es probable que esa intermitencia afecte hoy en día estos laboratorios lo hacen computadoras, lo mismo que los estudios de rayos X, y la intermitencia del servicio eléctrico puede afectar el funcionamiento, no solamente en ese momento, que no hay luz y no pueden hacerlo, sino que pueden quedar averiados productos de las variaciones del voltaje. Esto genera una limitación diagnóstica y terapéutica muy importante, pero si medimos otras cosas que también medimos, por ejemplo, cuál es la capacidad de hacer laboratorios de microbiología, cultivos, es 0 en el país. 0. No hay un solo laboratorio de microbiología en el sector público que funcione como debería funcionar. No hay ninguna capacidad en este momento de hacer serología. Estamos en una situación que estamos estudiando de hepatitis A. No hay un solo centro público en el país que sea capaz de hacer una prueba de hepatitis A. No hay uno solo en el país. Y eso de alguna manera da idea de la magnitud del problema. Y aún en una epidemia de sarampión, no tenemos forma de hacer diagnóstico en el sector público en sarampión, en los hospitales donde van los pacientes. En cuanto a la operatividad de tomógrafos y resonadores, y a pesar de que probablemente para alguien hacerse una tomografía y una resonancia sea un elemento, diríamos, de lujo diagnóstico, hoy en día la tomografía es tan importante como era una placa de tórax hace 20 años. Hoy en día prácticamente los médicos la tomografía ha sustituido a la radiología general y aquí la pregunta era, ¿podemos hacer una tomografía de cráneo? Es una pregunta específica porque es lo más frecuente. La patología cerebrovascular es muy frecuente en nuestro país, la primera o segunda causa de muerte, por lo tanto la pregunta iba dirigida hacia hay capacidad. Como ustedes ven, la barra roja está en algunos momentos casi 100% en todo el país, tenemos el mismo tema del periodo del apagón y aquí el porcentaje de inoperatividad promedio es 85%. Si sumamos intermitente llegamos a 90-95%, solamente 1,5 de cada 10 centros tienen capacidad de hacer tomografía, en algunos casos de forma intermitente. Los costos en el sector privado son mucho más altos, en este momento esos 10 a 20 salarios mínimos en el mejor de los casos, y una de las connotaciones importantes es que alguien que necesite una tomografía de emergencia porque tiene un accidente cerebrovascular, porque tiene un traumatismo de tórax producido por trauma, por ejemplo, tiene una herida por arma de fuego, tiene un abdomen agudo o tiene una ruptura, un aneurisma de aorta, es un paciente que tiene una comorbidad
su enfermedad propia ya lo pone en una situación de vulnerabilidad que esos pacientes deben ser trasladados a otro hospital o a otro centro para hacer una tomografía en una ambulancia, que tampoco hay. Entonces, de alguna manera esto da un contexto de la complicación de no tener tomografía en un centro y lo que eso significa para un tratamiento. Retrasa los diagnósticos, retrasa los tratamientos, en particular en el área oncológica, donde la tomografía es el elemento de estadiaje, de establecer el progreso, el pronóstico y la situación del enfermo más importante que hay en el mundo. Al no tenerla, eso de alguna manera complica su tratamiento y su evolución. Este es el mapa, es todo rojo, no hay tomógrafo en el país, ¿okay? En el sector público estamos hablando, por lo tanto la gente debe ir al sector privado. Otro elemento que metimos en esta parte de la encuesta, hace ya 4 meses, aquí sí el monitoreo no es desde noviembre, sino es desde el segundo ciclo, a partir de junio, y medimos las unidades de diálisis hospitalarias. Para que tengan claro, en particular para la prensa, hay 2 tipos de diálisis en Venezuela. Se hacen en sitios diferentes. Las unidades de diálisis crónica, el paciente que tiene una insuficiencia renal diagnosticada, eso por una normativa del Seguro Social se estableció y se hacen unidades de diálisis extrahospitalarias, funcionan en casas o en instituciones que hacen solamente eso. Eso no es lo que nosotros estamos midiendo, nosotros estamos midiendo las unidades de diálisis de agudo que debe estar en el hospital. Un paciente que tiene una septicemia, un paciente que tiene un fallo renal agudo por una situación tóxica, el paciente que era un crónico y tuvo una situación aguda y se convirtió en un agudo, necesita ser dializado dentro del hospital. Esto es una emergencia médica. El paciente que no se dializa fallece. No hay otra alternativa. ¿Okay? No hay ninguna alternativa posible porque en Venezuela tampoco hay trasplante. Entonces es muy importante, era muy importante para nosotros entender cómo estaban funcionando los sistemas de diálisis en el país. Y aquí vemos la barra verde es la barra que está operativa, aunque sea una máquina de diálisis funciona en esos hospitales, y el acumulado nos da información. 18% de las unidades de diálisis aguda no están operativas en el país en promedio en este periodo de junio a septiembre. En Venezuela hay una carga, lo que se llama la cantidad de pacientes o el aforo de pacientes que llegan a unidades de diálisis aguda, que oscila de 800 a 1.500 pacientes nuevos al año. Fuera de los que están en diálisis crónica, aparecen 800 a 1.500 pacientes que requieren este servicio. Si un 20% de ellos no tienen cómo accederlo, esos pacientes probablemente van a fallecer. No hay ninguna alternativa para ello. El costo de una diálisis en el sector privado es altísima, es algo prácticamente impagable por una persona común que vive de su sueldo, y además de eso hay un patrón regional donde la zona sur, ahorita vamos a ver el mapa, son las zonas donde fundamentalmente no hay unidades de diálisis, y esos pacientes la única forma que tienen de solventar el problema es manejar o trasladar los 500, 600, 700 kilómetros hacia los centros donde hay esta disponibilidad. Además de eso, las dificultades que ya hemos dicho en entregas anteriores de agua y luz comprometen la situación de diálisis aguda porque estas máquinas necesitan tanto energía como agua de una calidad específica, no agua de chorro, una calidad de un agua específica para poder dializar a sus pacientes. Ahí está el mapa que les decía, la zona sur de Venezuela tiene problemas terribles para el elemento de diálisis, es un poco lo que habíamos visto en las otras entregas, que el corredor sur es el más afectado por la debilidad de los hospitales. Otro elemento que vamos a hablar es el tema de los recursos humanos. Quiero ser bastante claro en este tema. Nuestra capacidad, nuestra forma de monitoreo, nuestros médicos ven cuántos médicos y cuántas enfermeras hay en unidad de emergencia. Aquí vamos a hablar hoy exclusivamente del área de emergencia porque es un área crítica, etcétera, etcétera, y es lo que tenemos capacidad de medir hasta ahora. Nosotros medimos número de médicos que están de guardia, número de camas operativas, número de enfermeros que están de guardia, número de enfermeras que están de guardia, número de enfermeros o enfermeras de guardia de día y de noche, porque siempre hay una variabilidad, y eso nos da esta perspectiva desde noviembre hasta ahora, el cual tenemos un promedio de 1.5 médicos por enfermeras por cada 4 camas en el turno diurno y una enfermera por cada 4 camas en el turno nocturno. Hasta el momento, nosotros no hemos detectado emergencias cerradas persistentemente por falla de personal. Tenemos que decirlo con responsabilidad. Pensamos que hay un fenómeno, a pesar de que sabemos que se han ido un número importante de médicos del país, la pregunta es cómo explicamos una cosa con la otra. Muy probablemente en los hospitales se
desvían o se mueven el recurso humano, médicos y enfermeras, hacia las áreas críticas, terapia intensiva, emergencia, y a expensas de probablemente dejar menos atendidas a otras unidades, como son las unidades, salas de hospitalización general, semiprivados, etcétera. Eso es algo que vamos a medir en la próxima entrega, a ver cómo están los otros servicios. En este caso, el foco es solamente la emergencia. Tenemos una relación de un médico por cada 4 camas, y también medimos la relación entre médicos tradicionales o médicos cirujanos, por poner un nombre, y relación de médicos integrales comunitarios, porque ya teníamos la notificación de que había médicos comunitarios en la emergencia. La relación por cada 10 médicos, 8 son médicos tradicionales y 2 son médicos integrales comunitarios. Este es un promedio nacional. Hay hospitales donde no hay médicos integrales comunitarios, como el Hospital de Niños. Hay hospitales como el Hospital Universitario, donde casi todos los médicos de la emergencia son médicos integrales comunitarios. Esto es un balance nacional. Eso nos da una reflexión en relación a que los médicos integrales comunitarios, por definición, son médicos enfocados en el área primaria de la salud. Son médicos que están, en teoría, entrenados para atender unidades ambulatorias, no unidades de emergencia donde las patologías son completamente diferentes. Y ya donde tienes un 20% de médicos integrales comunitarios atendiendo la emergencia, nos da idea de 2 grandes cosas. La primera de ellas es que hay un hueco que esos médicos están llenando, porque debe haber una falta de personal. Y el segundo de ellos es un tema de competencias. Estos médicos no tienen el entrenamiento o no fue diseñado su pensum académico para atender emergencias, altas emergencias, pacientes altamente complicados. Si vemos, cuando medimos el número total de médicos por emergencia, vemos una tendencia, no está el gráfico, pero vemos una tendencia levemente a ir disminuyendo. ¿Okay? Esto en Venezuela, hay que decirlo con toda sinceridad, es un fenómeno más o menos recurrente. Al principio de año entran los nuevos residentes, en enero entran los nuevos residentes a todos los hospitales del país, probablemente a todo el mundo, y a medida que va pasando el año hay una merma. No tenemos capacidad de decir si esa merma es peor o mejor que en otros años porque no tenemos esto monitoreado, pero hay una pequeña tendencia a ir disminuyendo. Vamos a ver el año que viene cómo se comporta esta merma. Hasta aquí los datos de esta entrega. Esta información solamente es posible por el patrocinio, el amparo, la ayuda y el aval de instituciones académicas como la Academia Nacional de la Medicina, entes del Poder Legislativo como la Asamblea Nacional y sociedades médicas hermanas que han estado incorporadas no solamente en lo metodológico, sino con sus recursos humanos a la información que nos brindan desde cada uno de los centros del país. Sociedad Venezolana de Cardiología, Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, Sociedad Venezolana de Medicina Interna, que son de alguna manera las sociedades madres más importantes del entorno venezolano, y esto todo se concreta a través de una organización que se llama GIDETI, que es un grupo de investigación de enfermedades tropicales que funciona dentro de los ámbitos de la Universidad Central, el Instituto de Medicina Tropical, y en asociación con una ONG de médicos que se llama Médicos por la Salud. En definitiva, esta es la información que queríamos compartir con ustedes. Tenemos una oportunidad de preguntas de unos minutos para el sector de prensa. A ver si... Sí. Son 2 preguntas diferentes. La primera es en relación a las causas. Nuestra encuesta no permite averiguar cuál es la causa por la cual un laboratorio está cerrado, pero básicamente, teóricamente, hay 2 o 3. 1, recurso humano. Entiendo que la Sociedad Venezolana de Bioanálisis está haciendo un censo de ese problema y vamos a tener quizás una información que complemente esta información. El tema de los recursos, una computadora que hace hematología, un counter que es un contador, no funciona si no hay electricidad y no hay agua, y eso ciertamente lo complica. Y hay un tercer problema que es los insumos, los consumibles. Hay un tema de consumibles a nivel nacional, producto del tema cambiario, el tema del financiamiento de los laboratorios en el hospital, pero cuánto carga en cada una de esas que el laboratorio esté funcionando o no, no lo podemos saber nosotros, y nosotros queremos ser responsables, no queremos asignarle más o menos peso a una cosa u otra. Para el paciente lo que importa es que el laboratorio no funcione, y es lo que nosotros queremos reflejar en nuestra encuesta. Queremos poner el dato al público y decir, mira, están funcionando, están abiertos o están cerrados. Creo que debemos ir hacia un análisis más profundo, estamos pensando en la forma de cómo evaluamos eso, porque yo quiero transmitirles algo que viven nuestros médicos en todo el país. Los médicos no pueden estar por el hospital preguntando estas cosas. Esto es una información que ellos obtienen
viendo y trabajando. Si tú empiezas a preguntar en un hospital estas cosas, a alguien le va a parecer sospechoso y nosotros tenemos médicos hoy en día que están perseguidos porque están informando, dándonos esta información. Y perseguido significa que tienen que moverse de la ciudad donde viven, tienen que bloquear sus teléfonos, tienen que tener medidas especiales de seguridad y a nuestros activistas han sido visitados por los organismos de seguridad del Estado, solamente porque interviene una asamblea médica en la Comisión Bachelet, por ejemplo. Un caso específico le estoy hablando. Entonces, esto tenemos que ir como con cuidado con la información que liberamos, cómo transmitimos la información, por eso hacemos mucho énfasis en el tema de la seguridad digital de la información. ¿Cómo diagnostica, como esto preguntaba Mardoley, cómo diagnostica un médico si no tiene rayos X, si no tiene laboratorio, o el paciente se ve obligado a ir a un privado? Ahí hay una serie de respuestas variopintas. El que tiene capacidad de pagar va al sector público y lo trae al hospital. Hoy en día, eso todos lo sabemos, y aquí está la expresión de ello, y cuando llegas a un hospital, el médico te dice, necesito esto para poderte hospitalizar. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Vayan a los hospitales y encuentran las salas de medicina interna vacías. O sea, ¿cómo con tanta necesidad tú explicas que tienes la mitad de las salas del Hospital Universitario de Medicina Interna vacías hoy en día? Bueno, porque la gente no tiene para comprarlo, la gente termina muriéndose en la casa. Eso es lo que está pasando en la realidad. Entonces, los que pueden pagan, los que no pueden, bueno, se quedan y el médico tendrá que hacer diagnóstico como si estuviéramos en el siglo XVIII y eso es lo que está pasando hoy en día en el país. Eso creo que refleja en las tasas de mortalidad, en las complicaciones que tienen los pacientes, en las peticiones de médicos que tenemos en Twitter, etcétera, etcétera. Sí. Doctor, ¿la presencia de médicos comunitarios integrales en las emergencias ha desencadenado en mala praxis? ¿Lo han detectado ustedes? Nosotros no detectamos eso, nuestra encuesta no está orientada a detectar eso. Eso es un tema que el Estado debería seguir, no solamente con los médicos integrales comunitarios. Yo tengo que ser claro. El acto médico tiene una responsabilidad, independientemente de qué universidad tú fuiste, independientemente de qué edad tienes, independientemente de cuál es tu calificación. Nuestro acto médico es unipersonal y tiene una responsabilidad. Yo no puedo decir honestamente que haya mayor mala praxis sobre los MIC, sobre los no MIC, pero es alguien que debería estar viendo. ¿Qué pasa con el desempeño de los médicos, el sector privado y el sector público? Yo no escapo a ello como médico. O sea, todos deberíamos ser susceptibles de auditoría. Yo creo que eso es algo que hay que meterle el ojo a todos, por cierto, pero no puedo decir por los datos de nuestra encuesta que hay más mala praxis entre los MIC y los no MIC. Sí tenemos una preocupación que es un tema de competencias. Su currículum que dice y sus capacidades que dicen. Eso es importante y lo ponemos como una discusión para el público. Doctor, en comparación con la encuesta del año pasado, ¿cómo pudiese evaluar o catalogar esta encuesta? ¿Se ha profundizado y además las expectativas o la tendencia que tendría para 2019? Sí, yo creo que los datos son bastante reveladores. Yo creo que hemos empeorado 85% de malos, es difícil, es un esfuerzo, pero creo que hemos empeorado. Pero además de eso, el impacto de los servicios es muy notorio en este tema. O sea, ya veníamos mal. Y además de eso, siguen habiendo cortes de luz, siguen habiendo cortes de agua, 70% de los hospitales no tienen agua, sino 1 o 2 veces a la semana, y eso obviamente hace los servicios imposibles de operar. O sea, un laboratorio normal no puede funcionar sin agua, simplemente. No hay otra forma de darle vuelta a eso. En Naciones Unidas, hubo 3 días de visita de Naciones Unidas acá a Venezuela. El informe final hablaba de colapso hospitalario, sin embargo también decían que ellos llevaban ayuda humanitaria a los hospitales. ¿Ha medido eso? ¿Esa ayuda ha llegado? ¿Es muy puntual? En la entrega anterior, nosotros, uno de los elementos que monitoreamos, está justo en el boletín anterior, es el porcentaje de desabastecimiento de emergencia. Nosotros tenemos 20 ítems que son medicamentos, insumos médicos, que es imprescindible que estén allí. Adrenalina, atropina, ampicilina, carro de paro, equipo de intubación. Son cosas simples. Y nosotros decimos, ¿hay o no hay? En base a esos 20 ítems establecemos un índice numérico. Y ese índice numérico lo seguimos semana a semana. Ese índice numérico empezó en noviembre del año pasado en 56% y en nuestra última, que fue el mes pasado, teníamos 49%. ¿Qué significa eso? Que eso mejoró, el índice de abastecimiento de emergencia mejoró por alguna razón un poquitico. En nuestra opinión, muy pequeño, pero mejoró. Y así lo dijimos, así está expresado en nuestro boletín. Si eso fue la ayuda humanitaria, si fue que el gobierno compró insumos, si los trajeron de la China o de Rusia, yo no lo sé. Pero mi interpretación, nuestra interpretación como científico de esto es que muy probablemente la ayuda humanitaria sea el factor mayor que exprese esa mejoría. Pero afuera de ese parámetro, ninguno de los otros ha mejorado. No ha mejorado los servicios,
no ha mejorado los laboratorios, no ha mejorado rayos X, lejos de eso está un poco peor.